Saludos y buenas tardes, mi nombre es Luis Genaro Sierra, trabajo para el Servicio de Extensión Agrícola, adscrito a la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez. Esta presentación que estaré ofreciendo es parte de un proyecto de hortalizas y granos básicos. Por favor, le pedimos que puedan llenar la asistencia con el QR code que pueden ver en la pantalla. Además, estaré enviando el enlace para que puedan acceder en los comentarios a la lista de asistencia. Como le mencioné, la presentación de hoy va dirigida a agricultores y personas que interesen estos temas en cuanto a la producción de hortalizas. El tema de hoy específicamente es el cultivo de calabaza y calabacines en Puerto Rico. Dándole una breve información de mi persona, soy graduado de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, poseo un bachillerato en protección de cultivos y una maestría en fitomejoramiento, específicamente resistencia de virus del zucchini en calabaza tropical. Experiencia de campo, tuve la oportunidad de trabajar en compañías de producción de semillas en el sur de Puerto Rico, además de fincas, trabajé en fincas pequeñas de producción de hortalizas de agricultores locales. Ahora mismo me encuentro trabajando en la zona de San Juan en la colaboración y creación de huertos comunitarios en esta zona. Y como parte del proyecto, pues apoyo como agrónomo, agente agrícola de empresa de hortalizas y granos básicos, liderado por la especialista Ermita Hernández. Aquí sí pueden observar, aquí le menciono, para que tengan una idea clara del proyecto. Aquí pueden buscar muchísima información y pueden ver, si entran a los enlaces o al QR code, se accesan, pues así pueden acceder a la página de Facebook de la empresa de hortalizas y a la página de internet de la página, y ahí pueden conseguir muchísima información, información de los líderes y de los agrónomos que están apoyando en este proyecto, además de mucha información que le puede ser útil a todos. Esta presentación es para fines educativos, para agricultores y públicos que interesen estos temas. El Servicio de Extensión Agrícola no endosa ninguna marca de algún producto o equipo mencionado en esta presentación. El agente agrícola del Servicio de Extensión Agrícola de su municipio puede asesorar en el proceso de selección y de algún producto para mejorar el manejo y producción de su finca. Realmente nosotros trabajamos con todas las compañías, realmente ellos son los que mantienen el material, los que tienen el material, y de esa manera pues nosotros podemos colaborar un poco y asesorar un poco a los agricultores en cuanto a qué seleccionar o qué hay en el mercado, para así, de esa manera, pues que ellos mismos decidan cuál es el material o las herramientas que ellos quieren tener. Primero que todo, quiero agradecer a varias personas, y a ciertos proyectos que me dieron el espacio para poder visitar sus proyectos, sus fincas en la zona sur de Puerto Rico. Reconozco que hay muchos productores y agricultores de otras zonas, pero se me dio la oportunidad de visitar esa finca en específico. Habemos muchos agrónomos o agentes agrícolas dispersos por toda la isla, y los agentes agrícolas estamos dispuestos a visitar la finca de cada agricultor de la zona. En específico, pues le doy agradecimiento a la finca del agrónomo y agricultor Jesús Flecha, a Ganader Farm y a la agrónomo Jessica Rodríguez por recibirnos en sus facilidades, a Eddie Noel Torres, agricultor de la finca Mi Huerto, a Cristino Marrero, a Francisco Arroyo de Kiwai View Farms del Caribe de Adjunta, al agrónomo Carlos R. Flores de Agroservicio, al agrónomo Silmaris Robles de Superior Angran, que me dio información en cuanto a los controles biológicos,
A Sofía Macabel, y compañera del Servicio de Extensión Agrícola Santa Isabel, que hizo el contacto con los agricultores de la zona, y al agrónomo Miguel Ángel Carrucini, agente agrícola del municipio de Barranquita, que me estuvo ayudando en la parte de la selección y un poco de los controles químicos que se están utilizando a nivel agrícola para el control de plagas en calabazas y calabacines. El contenido de esta presentación, ¿verdad? Le estaré mencionando que algunos temas, ¿verdad? Objetivos de la presentación, que es la importancia del cultivo, la descripción botánica básica, variedades que se están trabajando en Puerto Rico, algunas variedades no son, ¿verdad? No están dirigidas o no están estudiadas por la estación experimental, pero los agricultores las están sembrando y de alguna manera pues le da una idea a las personas interesadas en el proceso, pues por lo menos conocer qué variedades se están sembrando. Le mencionaré un poco de la preparación de terreno, algo básico, y algunas herramientas que se utilizan para la preparación de terreno si es que va a comenzar un proyecto agrícola. Un poco de riego y fertilidad también, y algunos insectos, plagas y enfermedades, y algunos controles químicos, y además de controles biológicos, entre otras cosas. Y un poco de la cosecha, información de cómo se cosecha, el empaque y lo que ahora mismo aproximadamente está el costo de esos productos a nivel finca. Pues comenzando, la importancia del cultivo, la familia de las cucurbitáceas incluye un número de cultivos y por lo menos en Puerto Rico, muchos sabemos que pues, consumimos muchos productos que incluyen esta familia. Entre algunos de ellos está el pepinillo, están los pepinillos, la sandía, los melones. La sandía es lo que conocemos como el melón nosotros acá, sería el watermelon. Melones como el cantaloupe y el honeydew, chayote, que se siembra mucho, ¿verdad? O hay agricultores en la zona del centro de la isla, específicamente, ¿verdad? Porque tengo un poco de conocimiento en Barranquita, y calabazas que se siembra a nivel de toda la isla, y calabacines, que hay ciertos proyectos que están produciendo calabacines en Puerto Rico. En cuanto al censo agrícola, para el año 2012 se produjo 185.000 quintales de calabaza en Puerto Rico, para un total de 677 agricultores, ¿verdad? Habían 677 fincas que estaban produciendo calabaza, y hubo una merma bastante grande de agricultores para el año 2018, el último censo agrícola, de 248 agricultores, casi 400 agricultores menos que están produciendo la calabaza, aunque el rendimiento, ¿verdad? O lo que se produjo estuvo, no fue relativamente igual la disminución de agricultores que la disminución de rendimiento, porque se pudo producir 172.000 quintales de calabaza para el año 2018. La calabaza es de gran consumo en Puerto Rico, lo utilizamos para muchos platos, específicamente, ¿verdad? Todo el que ha hecho o ha consumido habichuelas quizás en Puerto Rico, pues siempre es uno de esos productos que nosotros utilizamos y le echamos a esos productos. Además que a nivel gastronómico ha habido una alza en cuanto a la producción o a la elaboración de productos con calabaza a nivel de repostería. Se hacen muchísimos bizcochos, entre otros platos. Es la segunda hortaliza de importancia económica, y no creo que eso vaya a cambiar mucho. ¿Verdad? Un dato que le menciono es que para los años 2009, 60% de las calabazas producidas en Puerto Rico se produjeron en la zona sur de Puerto Rico, en proyectos de la costa azul,
Y del 100% de la demanda local para ese año 2009, el 92% fue producido localmente. Un 8% fueron importaciones. De ese 8%, ¿verdad? Se importó 16.000 quintales de calabaza aproximadamente. En cuanto a los calabacines, en el censo agrícola del 2012 y 2018 no hubo un aumento en fincas que están produciendo zucchini. Puedo entender que pueden haber pequeños agricultores que están produciendo zucchini, proyectos agroecológicos, proyectos, ¿verdad?, que están más dirigidos a esa parte agroecológica y orgánica, que están produciendo. Lo más probable no están en esos censos, pero sí entiendo que deben haber más agricultores trabajando estos productos. Al momento no hay datos de rendimientos para el calabacín en el censo agrícola. Yo estoy haciendo los arreglos para conseguir esos datos de rendimiento de esas fincas que están produciéndolo. Tan pronto los tenga, ¿verdad? Eventualmente en un futuro para así poder brindarle esos datos. Ahora hablaremos un poco en cuanto a la descripción y botánica y características de las plantas de las cucurbitáceas, de lo que es la calabaza y el calabacín, aunque, ¿verdad?, toda la familia, todos los cultivos que están dentro de esa familia, pues más o menos tienen las mismas características per se. Pues la calabaza tropical, la que nosotros conocemos y que estamos más, ¿verdad?, más relacionados a este cultivo, su nombre científico es Cucurbita mouchata. Esta calabaza es una calabaza de invierno, ¿verdad? Se conoce en Estados Unidos como un winter squash. Y en Estados Unidos se producen distintos tipos de variedades. También en Puerto Rico se producen algunos de ellos. Está el butternut y el cobaya. Yo lo he visto en estos supermercados para la venta. Y ¿verdad?, conozco personalmente a agricultores que trabajan estos cultivos. La estación experimental agrícola de Juanadía y con el proyecto de hortalizas de la doctora Ermita Hernández está trabajando lo que es el butternut y otros cultivos, ¿verdad?, que están relacionados a esta familia. Un dato bien importante es que la calabaza se cosecha completamente madura y se puede sembrar todo el año en Puerto Rico. Pues tenemos esas ventajas, que este cultivo se puede sembrar todo el año. Sí hay una realidad que depende la época, ¿verdad? Nosotros dividimos en 2 estaciones, lluviosa y sembrar en época lluviosa pues puede ser bastante o un poco retante en cuanto a la producción de calabaza, ya que pueden haber muchos factores ¿verdad? Esos factores de humedad y lluvia pueden afectar el crecimiento de algunos hongos, además de pues el polen tiende a ser pesado, y si se moja pues va a ser difícil que se pueda transportar ¿verdad?, por los agentes polinizadores. En cuanto al calabacín, en Puerto Rico, las variedades que se están sembrando, o ¿verdad?, que pude visitar una de las fincas que está produciendo calabacines, pues son verdes y amarillos, y distinto a lo que son las calabazas, estos productos pues se cosechan inmaduros o tiernos, ¿verdad? Hay otros productos bastante parecidos como el pepinillo, que también se cosecha tierno, y son productos que en comparación a la calabaza pues se cosechan mucho antes. Dentro de la familia de las cucurbitáceas, los cultivos que pertenecen a esa familia son plantas monoicas. Esto significa que tienen flores macho y flores hembras por separados en la misma planta.
Normalmente la aparición de las flores masculinas es primero y luego viene 1 o 2 semanas después viene la aparición de flores femeninas. Para el calabacín, un dato bien importante es que la proporción de macho a hembra es entre 15 a 30 flores masculinas a una flor hembra. Es bien importante, ¿verdad? Y ese es un dato bien importante porque aunque si hay una gran proporción o hay un número de flores machos para lo que es poder darle polen a la hembra. En cuanto a la polinización, como ya le mencioné, el polen de las cucurbitáceas es un polen pesado y por eso es que es bien importante pues tener en cuenta el momento de siembra y la época de siembra, porque si sembramos en época lluviosa o lamentablemente hay un evento de lluvia dentro del proceso ya que están presentes las flores, pues hay una reducción puede haber una reducción en rendimiento si no hay polen disponible por eventos de lluvia. Y una recomendación es que se deben utilizar aproximadamente entre 1 a 3 colmenas por acre. Más o menos eso es un número que se recomienda. No se recomienda o que se siembre cultivos de cucurbitáceas sin colmena, porque pues, puede haber reducción también en cuanto al rendimiento. Ahora entraremos un poco a lo que es las variedades que se pueden conseguir o que se encuentran en Puerto Rico. Cuando los agricultores van a decidir sembrar, pues deben tener consciente que hay 2 tipos de semillas que se pueden conseguir en el mercado. Está la polinización, cultivos de polinización abierta o open pollination, si es que, ¿verdad? Son las siglas que uno puede conseguir en cuanto si uno entra a un catálogo de semillas. Esto tiene un dato bien importante, es que normalmente cuando uno compra o el agricultor que vaya a decidir sembrar cultivos de polinización abierta, es que hay una gran variabilidad genética. Van a haber muchos de los cultivos, cuando viene la cosecha, pues puede haber, no todas las frutas de alguna manera pues son iguales, puede haber ciertos cambios o diferencias entre las plantas, tamaño de las plantas, forma del fruto. Si es que en esa polinización abierta pues puede haber contaminación, la digo contaminación porque puede haber alguna abeja, pudo haber volado y pudo haber polinizado si es que hay fincas cerca de esos cultivos. La ventaja es que son fáciles de multiplicar. El agricultor pudiera colectar semillas de esos cultivos y así pues tener para sus próximas generaciones. ¿Verdad? Un dato bien importante es que el agricultor pueda seleccionar semillas de calabaza que sean fenotípicamente con características agronómicas deseables, frutos grandes, de plantas que sean resistentes a distintas enfermedades, entre otros factores. En cuanto al calabacín, pues variedades que se están produciendo son variedades híbridas. La ventaja de esta es que pues, vienen con mayor vigor, la uniformidad de la planta es bastante similar. Son plantas que cuando tú las ves en el campo más o menos tienen el mismo tamaño, las mismas dimensiones, tienden a producir mucho más, pues porque se han mejorado en cuanto a rendimiento.
Pero hay una desventaja que el costo es mucho mayor, ¿verdad? Aunque sí tiene mayor producción, pero por ende va a haber un mayor costo en la compra de esa semilla. Los criterios para selección de una variedad es bien importante nosotros conocer, ¿verdad? Hay cinco criterios básicos en cuanto a nosotros cuando vamos a decidir sembrar algún cultivo y el potencial de producción, cuánta producción o cuánto rendimiento ese cultivo nos puede dar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos para ganancia o lo que los agricultores tienen para su ganancia. Seleccionar plantas resistentes a enfermedades, ¿verdad? La mayor, en cuanto a los cultivos de las cuculpitáceas, específicamente calabazas y calabacines, hay ciertos hongos bien importantes y que pueden limitar el rendimiento, como es el añugo polvoriento, el añugo lanoso, la oruga del melón ¿verdad? Y el plateado de la hoja, que muchas veces se piensa que es un factor que está relacionado a lo que es la mosca blanca, pero también, ¿verdad? Se está estudiando que puede haber una deficiencia nutricional o un cambio o por algún efecto del ambiente. Pues se selecciona en cuanto al tamaño y forma de la fruta, el grosor y el color de la pulpa. Eso es una parte bien importante, que el agricultor conozca las preferencias de sus clientes. Quizá, ¿verdad? Muchos productores están sembrando un cierto tipo de calabaza, pero pues culturalmente a lo mejor nos gusta otro tipo de calabaza, depende de la forma, textura, luego que se cocina esos productos, pues es bien importante conocerlo. Y ¿verdad? Como les mencioné, la calidad de la pulpa, la textura, sabor, en qué momento cosechar, todo eso. Las variedades de calabaza que se pueden conseguir en Puerto Rico, está la variedad Soler, entiendo que esta es una de las que se está produciendo más en Puerto Rico. Son frutas achatadas, con lóbulos, la cáscara tiende a ser de verde oscura y a pinta. La pulpa es amarilla y este cultivo específicamente tiende a ser bastante esparramada, como se le conoce acá en Puerto Rico. Tiende a tener bejucos bastante largos, de sobre 20 pies de largo. Esto le limita, ¿verdad? Un factor bien importante en cuanto a la cosecha, porque las flores machos siguen saliendo, ¿verdad? En el crecimiento de los bejucos, y al dispersarse más, pues los frutos pueden estar más dispersos en el campo. Y eso, ¿verdad? Eso es un dato bien importante y que se debe considerar en cuanto a la producción y en el momento de cosecha. Tiende a tener frutos en promedio de 10 a 20 libras, aunque se pueden conseguir frutas de sobre 40 libras en el campo. Esta variedad produce aproximadamente unos 300 quintales por cuerda, y una desventaja es que pues tiene la cicatriz en la parte distal de la fruta. Aquí les enseño, por aquí algunos frutos tienden a tener una cicatriz, y en momentos de lluvia pues se puede ver afectado. Si ya está cerca de la cosecha, pues puede entrar agua en esa cicatriz y dañar el fruto. Por eso es bien importante pues considerar, ¿verdad? Esto es un dato a considerar en cuanto a este cultivo. La taina dorada es otro de los cultivos de calabaza que más se producen en Puerto Rico. Una ventaja es que tiene un crecimiento semiarbustivo, tiende a ser más compacta. Los bejucos de este cultivo pues no tienden a crecer tan largos, ¿verdad? Tan largos como la variedad de Soler. Y el peso promedio es de 6 a 8 libras. Es una variedad o una fruta más compacta, más pequeña,
se hace un poquito más fácil el empaque, ¿verdad? Para el empaque a nivel finca. Y normalmente pues se utilizan o se echan casi de 6 a 8 frutas por saco de 50 libras. Más o menos son, si tenemos 6 calabazas de 8 libras, pues más o menos está cerca de las 48 libras, que es un saco más o menos un medio quintal, que es lo que se produce a nivel de campo. Son frutos redondos, un poco achatados, y el color de la cáscara, si pueden observar, tiende a ser un color, ¿verdad?, pinto, verde pintosa, y hasta un color dorado. La pulpa es anaranjada, la pulpa es más firme que Soler cuando se cocina, y eso es quizás un atractivo para algunas personas en cuanto al consumo. Aquí pueden ver el color, ¿verdad? El color dorado de la fruta. Si pueden observar una fruta mediana y compacta, ¿ves? Un poco achatada, bastante redondita. Y es de mucha aceptación para algunos agricultores, ¿verdad? Todo va a depender de, como le mencioné anteriormente, esos criterios, cuál es su mercado, qué usted quiere, a quién usted le va a vender, porque si es un placero, pues muchas veces le gusta calabazas grandes porque las pueden picar y venderlas en más pedazos. Y muchas veces, pues si hay personas que quieren la calabaza entera, pues se la llevan entera y muchas veces hasta la pueden dejar. Eso lo voy a mencionar en la parte de cosecha, pero puede dejarla más tiempo sin consumirla. Lamentablemente, pues una de las desventajas que tiene es que es bastante susceptible a enfermedades foliares, específicamente al gusano del melón, y es un factor limitante porque si tenemos altas poblaciones de esos insectos, pues pueden mermar el área fotosintética del producto de la planta, que son sus hojas, y puede dañar y puede bajar los rendimientos. Es menos productivas que Soler. Se producen aproximadamente 250 quintales por cuerda. Esto puede fluctuar. Quizás hay agricultores que estén viendo la presentación y digan, yo produzco más de 250 quintales por cuerda. Otros no han tenido la misma suerte y quizás han producido menos de 250 quintales, pero ¿verdad? Estos son datos de la Estación Experimental Agrícola. Otra variedad que no he conocido de momento agricultores que estén sembrando estas variedades, es una variedad mejorada de Soler. La variedad se llama Verde Luz. Fue una variedad mejorada para, de alguna manera, pues, tener unas frutas más pequeñas, que el consumidor pudiera llevársela entera, ¿verdad? Algo parecido a lo que está Inadorada en cuanto al tamaño. No una variedad tan grande como es Soler, que, ¿verdad? Quizás el consumidor llevarse una calabaza entera de 20 libras, pues no es costo efectivo, pero pues la Soler, la Verde Luz, disculpa, pues es una variedad pues que se trató de mejorar para satisfacer ese tipo de mercado. El rendimiento, si todas las frutas salieran comercialmente, pues es bastante similar a lo que es Soler, pero la realidad es que muchas veces si no se siguen las prácticas agronómicas adecuadas como riego y fertilización, pues una desventaja es que tiende a tener productos, se pueden quedar muchas frutas pequeñas, no comerciales, y pues eso afecta lo que es el rendimiento y la venta a nivel agrícola. Una ventaja que tiene es que es tolerante a la oruga del melón, en comparación a lo que está Inadorada, que tiende a ser bastante susceptible, y pues es, ¿verdad?, una ventaja
quizás eventualmente en un futuro habrá un agricultor que siembre y pueda conseguir los rendimientos deseados. En cuanto a la distancia de siembra del cultivo, de estos cultivos, Soler, Verde Luz, pues son, como tienden a tener los bejucos más largos, pues se tienden a utilizar distancias de siembra mayor. Normalmente, pues, 6 pies entre 5 a 6 pies entre plantas y 6 pies entre hileras ¿verdad? Para una población de 1500 plantas por acre. Y también otra distancia de siembra recomendada es 12 pies entre hileras y a 3 pies entre plantas dentro del mismo banco. Esto da un poquito menos de población o menos plantas pero los rendimientos no son significativamente distintos. En cuanto a taina dorada, al ser una variedad compacta, pues se tiende a tener más población de plantas por acre. Un aproximado de 2.200 plantas por acre, y la distancia son unos 4 pies entre plantas y 5 pies entre hileras. Visitando fincas del sur, tuve la oportunidad de visitar una finca que el agricultor siembra a un pie entre plantas. Eso, ¿verdad? Eso es una producción de alta densidad en esa hilera, y 12 pies entre hileras. Aunque esta práctica, ¿verdad?, realizada por el agricultor específicamente, a él quizás puede tener alto rendimiento, pero no ha sido una práctica que ha sido evaluada por la Estación Experimental Agrícola. Esto no descarta que ese agricultor tenga alto rendimiento, y a él específicamente pues le ha funcionado muy bien, y pues se lo menciono para que tengan una idea que pues, los agricultores tienden a tener prácticas agrícolas que específicamente a ellos le funciona. Si algún agricultor toma la decisión de seguir esa práctica, pues no específicamente, pues no tiende a tener los mismos rendimientos, pues no ha sido evaluado como tal en su finca. Variedades de calabacines en Puerto Rico que se pueden conseguir en compañías de venta de semillas. Está la Enterprise y la Tigres. Son dos variedades F1, como les mencioné, son variedades híbridas. En cuanto a las características de estos productos, el largo de fruta tiende a ser entre 7 a 8 pulgadas de largo, y específicamente la Enterprise pues no tiene resistencia a enfermedades, pero si pueden observar la variedad Tigres pues tiende a ser tolerante a ciertos virus que afectan estos cultivos, como el Zucchini Yellow Mosaic Virus, el Papaya Rinsport Virus y el Watermelon Virus. Estas variedades tampoco pues han sido evaluadas por la estación experimental, pero son variedades que les menciono que sí se están produciendo a nivel comercial en Puerto Rico. La distancia de siembra del calabacín, pues se está sembrando al 3 bolillos, ¿verdad?, como se le conoce, que son 3 plantas en un triángulo. Estas 2 plantas dentro del mismo banco, 2 pies entre plantas y 2 pies entre esta planta. Entre esta y esta pues hay un pie. Nuevamente son prácticas que está realizando el agricultor. No son prácticas que se han estudiado en la estación experimental, y aquí pueden observar la producción y cómo se está produciendo a nivel local en Puerto Rico. Esto es una finca en el sur de Puerto Rico
La distancia entre bancos son 6 pies, entre centro del banco y centro de banco, y un aproximadamente de 3 pies de banco, 3 a 4 pies entre bancos, ese espacio. En cuanto a la población, de acuerdo a este tipo de siembra, ¿verdad? Pues hay una población de 7.200 plantas por acre. Y la cosecha de estos cultivos, pues aproximadamente ya entre los 40 y 50 días se pueden estar cosechando calabacines a nivel comercial. En época, ¿verdad? Puerto Rico tiene épocas bastante calurosas, momentos calurosos, y las altas temperaturas hacen que la planta entre en un poco de estrés y tienda a tirar flores más rápido, y se pueden conseguir cosecha a los 35 días. ¿Verdad? Esos son datos que tiene las variedades, y se pudo observar en el sur, datos que nos mencionaron el productor, que sí hay variedades que sí producen a los 35 días. En cuanto a siembra, cómo se siembran estos cultivos, está la siembra directa, y esta es una práctica que se trabaja mucho, ¿verdad? Que sí se realiza en Puerto Rico, de siembra directa, en el sur de Puerto Rico y también en el centro de la isla. Se siembran de 2 a 3 semillas por punto de siembra. Aquí pueden observar que se pueden 2 plantas en el punto de siembra. Si se siembran 3 semillas, pues una recomendación es que se entresaque, que no haya más de 2 semillas o más de 3 plántulas por punto de crecimiento. ¿Verdad? Eso es algo a considerar cuando se siembra directo, porque eventualmente pues es un dato que usted tiene que considerar cuando se va a sembrar. Y ¿verdad? un poco más tendrían más mano de obra para entresaque de ese proceso. La germinación no es uniforme por ciertos factores, ¿verdad? Lluvia, humedad de suelo, riego, y es un factor a considerar ya cuando ¿verdad? Eventualmente se quiera hacer un programa de fertilización. La cantidad de semilla necesaria es aproximadamente de 1 a 2 libras por cuerda, si la germinación es de un 75%. Otra manera que se siembra también puede ser mediante a trasplante, ¿verdad? Y el trasplante se utiliza mucho también porque pues, el costo de semillas, si utilizamos siembra directa, pues tendemos a gastar más semillas. Pues como le mencioné, si el costo de semilla de las variedades híbridas es mayor, pues una recomendación es que se hagan, ¿verdad?, semilleros para así evitar gastar semilla adicional. Pues una de las ventajas del trasplante es que hay uniformidad en la siembra. Ya esas plántulas van más o menos del mismo tamaño, y así pues no hay diferencia entre una planta y otra. Un índice de siembra de plántulas o plantas, ¿verdad?, crecidas a nivel de semillero, pues cuando ya la segunda hoja verdadera pues ya empieza a emerger. Aquí tienen la primera hoja verdadera, estos son los cotiledones, la primera hoja verdadera, y cuando comienza la segunda hoja verdadera, ya cuando esta primera hoja verdadera ya está completamente abierta, pues ya es un índice de siembra. Hay un mejor desarrollo de las raíces, y como le mencioné anteriormente, pues hay uniformidad en la siembra. Además que podemos ver si la semilla pues tiene buena germinación, pues ahí podemos decidir si hay que volver a sembrar
semilla o hay que seleccionar otro tipo de semilla de cultivo. En cuanto a la preparación de terreno, esto es una práctica, ¿verdad?, bien importante. Ya los agricultores tienen una idea bastante clara. Para personas que están comenzando un proyecto agrícola o que tienen predios de terreno nuevos, pues es bien importante considerar que, ¿verdad?, si tienen alguna duda, contacte al Servicio de Extensión Agrícola o al NRCS para ver de qué manera le pueden ayudar en el proceso en cuanto a lo que es algunas prácticas agrícolas para así evitar prácticas de conservación para así evitar, ¿verdad?, pérdida de suelo en la finca. Siempre es bien importante, es una recomendación para todos los agricultores y para todo el mundo que se haga un análisis nutricional del suelo. Es bien importante hacer muestreo de suelo porque eso nos va a dar una idea clara de qué tenemos presente en el suelo, ¿verdad? Qué nutrientes tenemos, qué cantidad de nutrientes, para así no en un proceso de fertilización, pues no gastar insumos innecesarios. En cuanto al muestreo, pues usted se contacta y se le puede dar una idea bastante clara de cómo realizar un muestreo y los laboratorios que se pueden utilizar para enviar ese muestra y recibir ese análisis que es bien importante. Ese análisis nos va a decir el pH, el pH del suelo en su finca, y si ya está sembrando y está considerando utilizar enmiendas de suelo, una recomendación es que se pueda realizar un análisis de suelo también en esas enmiendas, ¿verdad? Muchas veces los agricultores utilizan composta, gallinaza, otro tipo de enmienda, y si de alguna manera puedes realizar también un análisis de esa enmienda, pues es un factor de importancia y que le pueda contribuir en cuanto a la fertilización. Los pasos para la preparación de terreno, estos son algunos de los implementos que se utilizan a nivel agrícola. Una recomendación que da el Servicio de Extensión Agrícola es que al menos se den 2 pases de arado ¿verdad?, y rastra para así romper esos terrones, ¿verdad? Si es que el suelo está muy duro y hay terrenos muy grandes, no es una práctica muy buena dejar terrenos muy grandes si es que vas a realizar bancos de siembra. Aquí le menciono la parte del subsolado. Estos son, ¿verdad? El subsolado es una recomendación que se da para terrenos que llevan mucho tiempo y que no se han trabajado. El subsolado pues rompe esa primera capa de suelo, esas primeras dos o tres capas de suelo, y cuando hace el arado pues es mucho más fácil el volteo de ese suelo. Y como le mencioné, pues luego por lo menos 2 o 3 pases de rastra, ¿verdad? Todo va a depender visualmente cómo usted ve esos terrones en el suelo. Una recomendación que si va a realizar bancos de siembra, pues que se haga un pase o 2 pases con el rototiller, con el rotocultor, para así pulverizar más el suelo y se haga mucho más fácil crear esos bancos de suelo. Aquí en una banqueadora, ¿verdad?, como se le conoce, es como nosotros podemos levantar ese suelo para así de esa manera pues tener esos bancos de siembra para la siembra de los cultivos. Si tiene un proyecto más pequeño, hay otras herramientas
para agricultores pequeños, como son los motocultores, y pueden ver que más o menos son los mismos implementos. Son los mismos implementos para la preparación de terreno. Hay subsoladores, hay otro tipo de implementos que se utilizan para la preparación de terreno. Está el arador rotativo, ¿verdad? O la Verta, como se le conoce. Y este implemento es muy bueno porque si usted pulveriza el terreno luego de un pase o 2 pases de rototiller, pues puede hacer bancos de siembra con el cultivo. Estos son bancos de siembra hechos con el tiller del motocultor, con la Verta del motocultor, con este implemento. Y hace esos bancos de siembra. Luego de haber preparado el terreno, pues una práctica que se utiliza o una de las es que de alguna manera pues se recomienda la utilización de cubiertas de plástico porque esto ayuda al control de maleza y eso, ¿verdad? Las malezas son esas plagas que compiten con el cultivo. Las cubiertas de plástico ayudan a la retención de humedad debajo de ese plástico y también ayuda a repeler los insectos, ya que tienden a tener un poco de reflector, ¿verdad? Reflejan la luz del sol y así hacen que las plagas pues que se esconden en el envés de la hoja pues tengan se les haga difícil estar en el envés de la hoja. En cuanto a cubiertas de plástico, en el mercado se consiguen de color negro, blanco, es el más utilizado en Puerto Rico. El plateado es el que sí se utiliza mucho más en cuanto a lo que es la reflexión que refleja la luz y así ayuda a que esas poblaciones de áfida y mosca blanca pues estén en menos cantidad. Y también hay cubiertas de plástico biodegradables. También hay otras prácticas que se utilizan para el control de maleza, como la aplicación de mulch en los bancos de siembra. Una recomendación cuando los agricultores deciden sembrar o hacer una producción de calabaza o calabacines, pues que tengan sistema de riego, específicamente sistema de riego por goteo. Es mucho más eficiente, es alrededor de un 90% el uso del agua y pues tenemos más constancia de cuánta agua le estamos dando al cultivo dentro del proceso o el ciclo del cultivo. Es el más utilizado en la mayoría de las siembras de la zona sur de Puerto Rico, ¿verdad? Ya todo es más mecanizable, no llueve como en otras partes de Puerto Rico, pero proyecto que se haga de siembra, pues una recomendación es esa. Si ya va a realizar tiene sistema de riego, pues una recomendación es que los emisores, ¿verdad? Ese T-tape que va a utilizar en la línea de riego, pues una recomendación es que los emisores estén espaciados a 12 pulgadas. El requerimiento de agua, según los datos de la estación experimental, es un proyecto que se realizó en cuanto a producción de calabaza, pues durante 3 años se cogieron datos de lluvia y riego de los experimentos establecidos. Se trabajó la variedad Soler y se utilizaron bancos de siembra con cubierta plástica, ¿verdad? Que realmente los datos que tenemos están más dirigidos a lo que son sistemas de riego y en bancos con cubierta, ¿verdad? Si ya nosotros vamos a decidir que vamos a sembrar con cubierta, pues
no hay mucha más opción que poner sistema de riego. Y los requerimientos máximos de riego en ambas localidades fluctuó entre 0.5 pulgadas a 0.6 pulgadas de agua por semana. Esto es un aproximado de entre 13.000 y 15.000 galones de agua por semana. Esto le da una idea clara de cuánta agua usted debe aplicar en el cultivo. Una recomendación es que siempre su finca tenga un pluviómetro, porque así de esa manera usted va a tener una idea clara de, ¿verdad? Si hubo un evento de lluvia significativo en la semana, pues así pues puede aplicar agua más eficiente en ese proceso. En cuanto a la fertilidad, como le mencioné, siempre es una recomendación que se está tratando de inculcar más en los agricultores, y es que pueda realizar un análisis de suelo. Es bien importante hacer ese análisis, porque de esa manera nosotros sabemos cuántos nutrientes tenemos en el suelo. Se me olvidó mencionarle ahorita, pero si usted va a sembrar cualquier cultivo, una recomendación es que por lo menos 2 meses antes usted haga un análisis de ese predio, para de esa manera pues tener una idea clara de cuánto abono usted necesita, si es que hay que hacer una aplicación de algún nutriente o alguna enmienda de suelo, ¿verdad? Si es que tiene el pH ácido. Si el pH de su suelo es ácido, pues hay que considerar hacer aplicaciones de carbonato calizo, y no es una buena práctica pues hacerle una aplicación de carbonato calizo una semana antes de, ¿verdad? Si es que va a sembrar el cultivo. La recomendación es que por lo menos 2 meses antes usted haga ese análisis de suelo, para rápido hacer, si hay que hacer alguna enmienda de suelo como el carbonato calizo. Un pH ideal para el crecimiento, ¿verdad?, de muchas de las hortalizas, y específicamente en la calabaza, es que hay un pH entre 5.8 y 6.4. Ese es el pH ideal para el crecimiento de esos cultivos. Si podemos observar, es un pH ligeramente ácido, y es muy, ¿verdad? Es muy importante conocer ese pH, porque si el pH mayor de 5.5, pues muchos nutrientes no van a estar disponibles en la planta. Ahí pueden ver, ¿verdad?, cómo es que llega un análisis de suelo. Esto es un ejemplo de un análisis de suelo de una de las compañías que se puede utilizar para ese análisis químico de suelo, aunque hay otras compañías como el Laboratorio Central Analítico de la Estación Experimental, como otros laboratorios, ¿verdad? Si es que conoce, o algunos compañeros agentes agrícolas también utilizan otros laboratorios, pero son muy confiables todos. Nosotros podemos enviar esa muestra de suelo y pedir quizás alguna recomendación del cultivo, y de esa manera pues le da una recomendación de cuánta cal aplicar y cuánta cantidad de nutrientes necesita la planta en el ciclo del cultivo. Los requerimientos nutricionales en calabaza, es bien importante, ¿verdad?, conocer estos requerimientos que ya fueron estudiados por la estación experimental. Y el nitrógeno, ¿verdad? La calabaza necesita aproximadamente entre 150 a 200 libras de nitrógeno por cuerda. En cuanto al nitrógeno, no hay una diferencia significativa en cuanto a si usted aplica entre 150 y 200 libras de nitrógeno por cuerda. Si aplicó 200 libras por cuerda, no hay
no hay diferencia significativa en cuanto a la producción. Por eso es bien importante conocer cuánto nitrógeno usted va a aplicar o cuánto nitrógeno va a aplicar en el proceso, porque no hay diferencia, ¿verdad? Esto sería, si usted aplica 50 libras más de abono, pues hay un costo mayor, son 50 libras más y todo va a depender cómo esté ¿verdad? El nitrógeno en ese momento, ¿verdad? Los abonos disponibles que aportan nitrógeno. Y se pudo observar que 200 libras de nitrógeno, si usted aplica más de 250 libras de nitrógeno por cuerda, según el conjunto tecnológico para la producción de calabaza, hubo un registro en reducción, ¿sabes? Que hacer aplicaciones mayores de nitrógeno puede haber una reducción en el rendimiento. Si los niveles de fósforo y potasio son menores de 200 partes por millón de fósforo y 120 partes por millón de potasio, pues se recomienda que se hagan aplicaciones de 100 libras de fósforo por cuerda y 80 libras de potasio por cuerda. Eso es si los niveles de fósforo están, ¿verdad?, por debajo de esas partes por millón. Es bien importante conocer, ¿verdad?, el requerimiento nutricional de su cultivo. ¿Verdad? Esto es una tablita del profesor Sotomayor y le da una idea, ¿verdad?, clara de cuando usted recibe esos análisis, pues cuánta cantidad de libras a aplicar en el cultivo. Un programa de fertilidad que se estudió en la estación experimental en cuanto a lo que es el proceso de fertigación es que se comience justo cuando se hace un trasplante. Si usted realiza siembra directa, pues la recomendación es que lo comience justo cuando todas las plantas están germinadas. Si por alguna razón tiene que volver a hacer un trasplante de semilla, pues hay que esperar, ¿verdad? Una recomendación es que espere hasta que esas semillas ya han germinado en el campo. No se recomienda que haga la aplicación de abono y luego pues, esas plantulitas que sembró luego pues no van a recibir esa cantidad de nutrientes. La otra recomendación es que normalmente si hace, ¿verdad?, si tiene el sistema de riego y hace fertigación, pues que finalice 2 a 3 semanas antes de su última cosecha. Eso es, ¿verdad? Eso es considerando que el ciclo del cultivo de calabaza son aproximadamente 210 días en total desde el momento de siembra y ¿verdad?, ese espacio de su última cosecha, pues más o menos ya a los 182 días pues ya usted haya terminado esa última aplicación de abono por el sistema de riego. Una recomendación es que usted haga aplicaciones de fertigación cada 7 a 14 días, ¿verdad? Si usted aplica hace programas de fertigación cada 7 días, pues van a ser aproximadamente 26 aplicaciones de abono por línea de riego. Y si lo hace cada 2 semanas, pues se va a reducir a 13 aplicaciones por sistema de riego. Si no tiene sistema de riego, pues usted va, ¿verdad? Una recomendación es que usted puede hacer aplicaciones de abono, de abono de potasio y nitrógeno, un 50% en el momento de que está preparando el suelo. Hace la aplicación 50% del requerimiento nutricional y luego hace los bancos de siembra
Y, y ahí tiene pues por lo menos el 50% de esa aplicación del producto. En cuanto a las malezas, como ya le mencioné, es bien importante que usted pueda controlar las malezas, ya que es un factor limitante en cuanto a la producción, y ya que compite con el cultivo y compite por nutrientes, compite por luz, y una cosa bien importante es que las malezas son hospederas de insectos y enfermedades. Si usted no controla, pues puede tener poblaciones bien rápidas de ciertas plagas no deseadas en el cultivo. Y maneras de controlar las malezas, pues están manuales, utilizando herramientas como azadas y otras herramientas. También en proyectos pequeños y más relacionados a la agroecología, puede utilizar lo que es la utilización de fuego para el control de malezas, y pues que mayormente conocemos, pues es el químico, la utilización de productos químicos para el control de maleza. Para el control de maleza, pues se utilizan preemergentes y se utilizan postemergentes, y esto es bien importante considerarlo porque si usted puede controlarle esas malezas de manera preemergente, pues así tiene mayor control y competencia de esas malezas. Algunos de los productos que se utilizan de manera preemergente es el alosulfurón, el clamazón y el paraquat. Yo entiendo que muchos de los agricultores conocen este tipo de productos que se utilizan para el control de maleza, pero es bien importante conocer la literatura de ese tipo de preemergente, porque por lo menos, ¿verdad? Un ejemplo de eso es el Sandea. El Sandea, ese producto, una recomendación es que no haga trasplantes antes de 7 días de la aplicación. Es bien importante porque si usted realiza o hace una siembra directa o antes de los 7 días, pues puede tener problemas serios en cuanto a la eliminación del producto, o quedan residuos. Si lo hizo trasplante, pues puede tener problemas en cuanto a las plántulas, ¿verdad?, que se sembraron. Uno de los productos más utilizados es el producto de ingrediente activo glifosato. Marcas hay muchísimas para el control de malezas postemergente. Debe ser bien cuidadoso en cuanto al uso del glifosato. Es un producto no selectivo, realmente controla todo tipo de maleza y puede afectar el cultivo si es que no lo hace correctamente, y puede haber acarreo por viento en cuanto a ese producto. Un dato bien importante es que para el paraquat, ¿verdad?, que muchos lo conocen, una marca bastante específica que es el Gramozón, todo aplicador debe estar debidamente adiestrado en el uso y manejo. ¿Verdad? Si usted es un productor que no necesariamente está en la finca, que tiene empleados, esos empleados deben estar debidamente adiestrados en cuanto al uso de ese producto. ¿Verdad? Puede incurrir en una penalidad si usted está comprando ese producto. Además que ¿verdad?, no se lo van a vender si es que no está adiestrado en cuanto al uso de ese producto. Y una manera, ¿verdad?, bien importante es que todo empleado que trabaje en una finca agrícola esté adiestrado por el Worker Protection Standard, o el estándar de protección al empleado, para que conozca todas las prácticas en cuanto al uso y manejo de plaguicidas en el campo, ¿verdad? Es bien importante que usted pueda adiestrar a esos empleados.
es de suma importancia porque pues, los empleados, uno es que están escasos y debemos ser conscientes con todos los empleados que tenemos en la finca. Un producto que se puede utilizar a nivel, en productos, ¿verdad? En fincas agroecológicas o que estén dirigidas a la parte de productos más que no utilicen productos convencionalmente, pues está el ácido caprílico, y ese producto se puede utilizar en proyectos, ¿verdad?, que están relacionados más a lo que es la parte agroecológica. Son productos que no son, son químicos, pero no están aprobados por los OMRI, que son productos que se pueden utilizar en fincas orgánicas. Ok, ahora vamos a hablar un poco de lo que son insectos y enfermedades. Vamos a estar mencionando plagas de mayor importancia en los cultivos. Voy a estar un poquito mencionando algunas plagas que también se pueden observar, aunque quizás no están consideradas como plagas de mayor importancia, pero es importante que las conozcan. Estas plagas las va a encontrar en cualquiera de los cultivos de la cucurbitaceae y que afectan estos cultivos. Ok, es de suma importancia nosotros conocer el manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas es la práctica que todo agricultor debe realizar. ¿Por qué? Porque eso nos da una gama, ¿verdad? Un espectro más grande de cómo nosotros podemos controlar las plagas, porque el uso de plaguicidas, pues, es la última opción. Realmente no se quiere comenzar realizando aplicaciones rápidas de algún plaguicida para el control de las plagas, porque es un costo adicional en el proceso, ¿verdad? Y va a disminuir, pues, el ingreso per se al final del proceso. Puntos importantes en cuanto a lo que es el manejo integrado es que nosotros podemos realizar un monitoreo. Si se puede hacer diario, o muchas veces muchos agricultores lo que hacen es que contratan a conocedores de lo que es el manejo integrado de plagas, agrónomos o personas adiestradas en ese proceso, y se hace un monitoreo, ¿verdad? Esa persona contratada hace el monitoreo. Pero es bien importante, si usted como agricultor desea realizar ese manejo, ¿verdad?, o ese monitoreo, usted debe conocer las plagas del cultivo. Antes de comenzar, ¿verdad?, un producto, a sembrar un cultivo, nosotros debemos conocer qué posibles plagas tiene ese cultivo y en qué momento ese cultivo o esa plaga puede aparecer en nuestro cultivo. ¿Qué hospederos tengo? Ya le mencioné, ¿verdad? El control de maleza es bien importante en cuanto a lo que son los hospederos. Las malezas, nosotros vivimos ¿verdad?, en Puerto Rico, y hay malezas todo el año. Además de las malezas, pueden haber otros cultivos cercanos, cultivos bastante avanzados en su proceso, que pueden haber ya plagas establecidas en esos cultivos. Además de conocer las plagas, pues, ¿qué organismos benéficos tenemos? Muchas veces, muchas personas, ¿verdad?, por desconocimiento, pues identificamos mal la plaga y quizás podemos ver poblaciones altas de algunos insectos, pero son insectos beneficiosos. Y pues por precaución, ¿verdad?, digo entre comillas, pues al ver ciertas plagas o ciertos insectos, pues hacemos aplicaciones, y realmente lo que hay son organismos benéficos que nos ayudan en el proceso, y por una mala decisión, pues hacemos una aplicación y podemos afectar esos insectos beneficiosos. Otro es el nivel de daño. No porque veamos una plaga en el campo vamos rápido a correr a realizar una aplicación. Debemos conocer qué plaga, si no es una plaga de mayor importancia,
pues no es necesario realizar una aplicación, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el daño de ese producto y qué selección de control, ¿ves? Porque si vemos alguna población de algún insecto, pero podemos de alguna manera utilizar otra práctica de control, como quizás hacer aplicaciones de insectos beneficiosos, pues nos da una ventaja en el proceso. ¿Y por qué? ¿Por qué menciono eso? Porque cuando uno realiza un manejo integrado, pues nosotros tenemos un menor riesgo a nuestros empleados, ¿verdad? Si es que tenemos empleados a cargo, y al medio ambiente. Porque si por alguna razón hicimos alguna aplicación de algún insecticida y, ¿verdad? Por situaciones, pues hubo un evento de lluvia, pues ese producto pues se puede agarrear, ¿verdad? Se puede caer al suelo y tendremos que hacer otra aplicación adicional. Y lo que no queremos es eso, es tomar esa selección específica con el menor riesgo posible para el empleado y para el ambiente. Ok, ¿qué plagas podemos conseguir en nuestros cultivos, en el cultivo de las cucurbitáceas? Y uno de las plagas de mayor importancia es la oruga verde del melón, ¿verdad? Conocido como Diafania hialinata. Esta plaga es bien severa. Poblaciones altas pueden defoliar el cultivo, y ahí es que yo menciono, ¿verdad? Ya si nosotros vemos eh, poblaciones altas de esta plaga, pues ahí sí debemos tomar la decisión de hacer aplicaciones en cuanto ¿verdad? A estas plagas. Es la plaga más limitante en este cultivo, de folia, un cultivo de calabaza, y yo he visto, ¿verdad? Calabazas, proyectos de calabaza que afectados por esta plaga. Si hay estas poblaciones, afecta hasta el fruto, ¿verdad? Aunque la calabaza tiende a tener la cáscara dura, pero sí afecta, puede afectar hasta el fruto. La larva es de color verde, ahí pueden diferenciar, ¿verdad? Se ven dos líneas al la parte de su cuerpo, y la podemos conseguir en los puntos de crecimiento de esas hojas nuevas. Ellas hacen, ¿verdad? Con una telita que ellos producen, pues hacen un rollito y se enroscan en la hoja, y ahí podemos encontrarla. Ya si vemos al adulto, pues debemos también considerar hacer aplicaciones para el control de esos adultos. El ciclo de vida de este cultivo de esta plaga está alrededor de los 28 días. Otra plaga que podemos conseguir, ¿verdad? Es el gusano medidor o arimensor verde, otros lo conocemos como looper, pero el que mayor común o más abundante se encuentra en los cultivos, pues es Pseudoplusia includens, ¿verdad? Ahí podemos ver el gusano, cómo nosotros podemos identificarlo. Él hace, ¿verdad? Como un anillito, y de esa manera podemos identificarlo. ¿Verdad? Este es el adulto, la levilla, y si podemos identificar la levilla, pues se puede considerar también el control de ese adulto. El daño es bastante similar al de Diafania, y el ciclo de vida está entre los 49 a 70 días. Un dato importante es que esta plaga puede estar como aproximadamente unos 30 días como oruga, ¿verdad? Como gusano, y que va a estar comiendo del cultivo. Otras poblaciones que se pueden encontrar en cultivo de calabaza
en el sur de Puerto Rico, ya que como en el sur de Puerto Rico hay muchas compañías de producción de semillas y de los cultivos que más producen es el cultivo del maíz, pues se pueden encontrar eh, poblaciones del gusano cogollero y el gusano del maíz en el cultivo de calabaza. Y, ¿verdad? Estas son plagas bastante generalistas, consumen de muchos cultivos y no se debe, ¿verdad? No se debe bajar la guardia en cuanto a si vemos poblaciones de estas plagas en los cultivos. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo pone su huevito, ¿verdad? Cómo pone su huevo y aquí cómo se ven las larvas eclosionando de esos huevos. Se ven poblaciones muy altas de estas plagas en los cultivos. Aquí ven el macho, ¿verdad? El adulto macho de Spodoptera, de esa levilla que podemos encontrar en los cultivos también. Otro gusano que podemos encontrar, el gusano del maíz, como igual que Spodoptera, también se encuentra mucho en esos cultivos y lo podemos ver en el cultivo de calabaza. En un viaje de campo que realizamos a la estación experimental de Juana Díaz, un predio que tenían de cultivo de calabaza, se pudieron observar individuos de Licovelpa y de Frugiperda, ¿verdad? Del gusano cogollero. Otro tipo, ¿verdad? Otra plaga bien importante es la mosca blanca, específicamente Vermicia argentifoli. Estos son insectos bien limitantes en estos cultivos y más cuando vienen desde semillero. Por eso es bien importante cuando uno va a realizar un semillero, pues estar bien consciente que si las poblaciones de esas plagas están en control. Y si vemos poblaciones en el campo, pues debemos considerar, ¿verdad?, realizar algún tipo de control. Es un insecto chupador, no vamos a verlo a simple vista porque es un insecto sumamente pequeño, normalmente se esconde detrás de las hojas en el envés y el ciclo de vida puede estar entre unos 15 a 20 días. El daño principal es cuando está en etapas inmaduras, ¿verdad? Que está chupando savia de la planta y así afecta lo que es el desarrollo de la planta, porque al chupar, pues pierdes nutrientes y las plantas se pueden arrugar, puede haber, además que pueden haber interacción con otras plagas y así afecta el cultivo. Una práctica se utiliza es utilizar trampas de color amarillo para así nosotros, una vez que ayuden al control de esas poblaciones y además pues nos va a ayudar cuán alta se ve esas poblaciones de esas plagas en los cultivos. Otra plaga de mucha importancia son los áfidos. Está Aphis gossypi y Mysus persicae. Esos son también insectos chupadores. El ciclo de vida puede estar entre los 10 a 12 días. En la literatura se puede conseguir, dice que hasta pueden completar en una semana, 7 de 8 días, puede completar su ciclo de vida con las temperaturas que nosotros tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Temperaturas altas sobre los 80 grados Fahrenheit. Este insecto es bien importante tenerlo pendiente porque es vector de virus, de varios virus en calabaza y por eso debemos tenerlos en poblaciones bajas. Otro exterminador de la hoja, Liriomyza. Este insecto afecta lo que son las hojas de los cultivos y cómo afecta que cuando ellos hacen, ¿verdad? Cuando la larva hace los túneles,
pues la planta tiende a perder humedad. ¿Verdad? Como se puede observar aquí, que se ve la hoja bastante afectada, pues tiende a reducirle el área fotosintética ¿verdad? de la planta. Y si esta plaga afecta el cultivo en etapas más jóvenes de la planta, ¿verdad? Que están más susceptibles, puede haber deformación de la planta y de las hojas y hasta la muerte. El ciclo de vida está aproximadamente en 2 semanas. Otros insectos importantes están los trípidos, Frankiniella y Thrips palmi. Estos son insectos rapadores y chupadores. En etapas tempranas puede ser un problema grave porque ocurre arrugamiento de la planta. Y en otros cultivos de la solanácea, pues puede afectar, ¿verdad? Ese crecimiento que a veces se ven hasta enanismo a causa de la presión que puede causar este cultivo. También son vectores de algunos virus y si son, ¿verdad? Si realmente no son vectores como tal, pues crean heridas en la cual sí otros insectos como la mosca blanca o algún áfido pues puede afectar, ¿verdad? Siendo vector de ciertos virus puede ayudar en el proceso de lo que es el transporte de ciertos virus. Con la ayuda de este insecto, pues rompiendo esa capa de las hojas, pues puede afectar el cultivo. Plaguicidas registrados en Puerto Rico con etiquetas. Estos son algunos, ¿verdad? Esto estoy mencionándoles algunos. Pueden conseguir en la guía para la producción de calabaza. Hay una guía más completa en cuanto a todos los productos registrados para Puerto Rico. Aquí les estoy mencionando algunos y qué datos debe considerar en cuanto a lo que es la utilización de esos productos. Aquí para el control de orugas, ¿verdad? Está Coragen, que tiene una reentrada de 4 horas y las aplicaciones pueden ser foliar o por sistema de riego, ¿verdad? Esto es una parte importante porque así usted puede mantener un control del cultivo. El nivel de toxicidad, pues aquí puedo observar que es un producto que es relativamente no tóxico a las abejas. Eso es otro dato bien importante porque como utilizamos abejas, una recomendación es de utilizar colmena, pues debemos ser conscientes que el producto que nosotros vamos a utilizar para así no afectar las poblaciones de abejas en nuestro cultivo. Si vemos adultos, pues algunos piretroides que se pueden utilizar, además también estos piretroides también ayudan al control de esas orugas. Algunos de ellos es Asana y Mostan. Estos son altamente tóxicos. Para las abejas. Y una recomendación es que cuando son productos así, pues se puedan hacer aplicaciones cuando la abeja no está activa. Normalmente, pues preferiblemente en las tardes. Se debe hacer las aplicaciones en las tardes, no en las mañanas, porque es donde mayormente están las abejas activas haciendo la aplicación. Está Radiant, ¿verdad? Este producto son muy buenos para el control de orugas, pero también son tóxicos para las abejas. Para el control de minador está Trigger. También hay otros productos. Cualquier duda, cualquier pregunta se pueden contactar con nosotros y nosotros podemos ayudarlos en cuanto a la selección del producto y ver si está en el mercado. En cuanto a los áfidos, mosca blancas y trípidos,
está el Alias, el Admire, son altamente tóxicos, vuelvo y repito, estos productos se deben hacer las aplicaciones después que la abeja haya trabajado, como uno dice, o que no estén presentes en el campo. Otro producto que se pueden utilizar específicamente para mosca blanca es el Corrier 40S SC, y son productos bastante buenos para el control de la mosca blanca, y pues son relativamente no tóxicos a las plantas, a las abejas. Además también pues otros productos como el Obregón. Bioinsecticidas, estos productos están más dirigidos a personas que hagan siembra a nivel agroecológico, orgánico, o productores que quieran utilizar estos productos, ¿verdad? De acuerdo al manejo integrado, si ustedes quieren utilizar productos de control biológico, pues está Capsanen. Este producto es un producto de nemátodo ¿verdad? Que usted hace las aplicaciones en el follaje y afecta a esa población de orugas en los cultivos. Otros productos que se utilizan bastante está lo que es Bacillus, productos relacionados a Bacillus. Está el Dipel, el Crimax y el Javelin, que son productos que se pueden utilizar en proyectos, ¿verdad?, orgánicos. Está el Spinosad, está el producto Entrost, y que se puede, ¿verdad?, utilizar en proyectos orgánicos. Pero aunque, ¿verdad?, este es un dato bien importante, y aunque es un producto que se puede utilizar en proyectos orgánicos, puede ser tóxico para las abejas. Por eso es muy importante conocer la etiqueta del producto. Otro bioinsecticida para el control de mosca blanca, trípido y áfido es el Grandevo. Está también el Trilogy, que es a base de aceite de neem. Y también Entrost se puede utilizar para el control de mosca blanca, trípido y áfido. Nosotros los controles biológicos se pueden, ¿verdad?, están presentes de forma natural en nuestros campos. Si nosotros tenemos poblaciones, ¿verdad?, o tenemos siembras de flores que contengan polen, se pueden encontrar en el campo de manera natural. Si nosotros sembramos hierbas aromáticas, flores vistosas y diversidad, pues podemos tener estos tipos de organismos beneficiosos para el control biológico. Ok, aquí podemos observar algunos de los insectos que nos ayudan en cuanto al control biológico. Aquí podemos observar las crisopas. Aquí podemos ver una avispilla emergiendo del cuerpo de un áfido, y la larva del Millibox, que es ¿verdad?, ayuda muchísimo a lo que es el control de áfidos y de trípidos en los cultivos. Otros controles biológicos se pueden también encontrar en el mercado, son ácaros depredadores que controlan trípidos y arañas rojas. Por eso es bien importante considerar, ¿verdad?, de alguna manera, considerarlos como parte de nuestro control de plagas en los cultivos. Ahora voy a mencionar algunas de las enfermedades que se pueden encontrar en los cultivos de Cucurbitaceae. Igualmente que el control de plagas, es bien importante nosotros tener un manejo integrado, ¿verdad?, realizar nuevamente el monitoreo de nuestros cultivos diarios. Bien importante en este caso de las enfermedades, la rotación de cultivos. Hay muchas enfermedades de suelo
que afectan a esos cultivos, y si nosotros sembramos el mismo cultivo en el lugar, pues ya van a haber poblaciones de esas enfermedades en el suelo presente. Un buen control de maleza siempre es bien importante. También hay enfermedades que las plantas son hospederas de ellas. Otra parte bien importante es un buen drenaje de campo para el control de hongos. En suelos llanos como en el sur de Puerto Rico, pues es bien importante que nosotros tengamos la manera correcta, o ese diseño específico para el control de plagas en el campo. Realmente que no haya que haya una escorrentía buena para que no haya inundación en los campos. Y remover todo residuo de cosecha no es recomendable, aunque muchos agricultores lo hacen. Es volver a sembrar en ya predios existentes, ¿verdad? Muchos agricultores lo hacen porque así ahorran o aprovechan la utilización nuevamente de los plásticos en el suelo, pero eso puede ser una práctica buena en cuanto al ahorro de tiempo, pero puede ser un factor limitante en cuanto a la producción del siguiente cultivo. Si sembramos donde mismo hubo cosechas previas, pues ya van a haber poblaciones de enfermedades y plagas en ese predio. Una de las plagas bastante limitantes es el añuelo polvoriento, y estas enfermedades, ¿verdad?, causadas por hongos, también conocida como el powdery mildew, es muy importante conocerla porque afectan mucho el follaje de las plantas, y todas las cucurbitáceas son susceptibles a esta enfermedad. Comienza por en vez de las hojas más viejas, y se puede observar manchas amarillentas en la parte frontal. ¿Verdad? Se pueden observar aquí esas manchas amarillentas, y los síntomas comienzan por el envés, y también pues, se pueden observar manchas amarillas. Esta foto es cortesía de la profesora Wanda Almodóvar. Para más información, más adelante estaré enseñando donde pueden conseguir una presentación mucho más completa dirigida a las enfermedades en cucurbitáceas. También está el añuelo polvoriento. Los síntomas tempranos ocurren, cuando hay síntomas tempranos puede afectar el rendimiento. ¿Por qué razón? Porque puede afectar las hojas, y al afectar las hojas, pues las hojas obviamente se van a secar, se van a morir, y los frutos pueden se pueden estar más directamente expuestos al sol, y eso afecta el cultivo como tal, ¿verdad? Y daña el fruto y baja los rendimientos porque va a haber menos hojas, y de esa manera es que las plantas se alimentan. Cuando se ven síntomas más avanzados, pues podemos observar un polvo, ¿verdad? Este es el cuerpo del hongo, ese polvo blanco, y pues debemos estar, ¿verdad?, bien conscientes que eso afecta, eventualmente se va a secar la planta, o esos espacios se ponen amarillos, se secan y se muere la hoja. Está también el añuelo lanoso, el downy mildew. Este comienza, ¿verdad? Es bien importante, comienzan los síntomas en las hojas, y las hojas se tornan amarillas y se secan. Estas se mueren, ¿verdad?, cuando ya la enfermedad está bastante avanzada. Y igual que todos los hongos, realmente pues es favorecido con las temperaturas moderadas y de alta humedad relativa. Por eso es bien importante en momentos que de los meses de entre agosto, julio, agosto, septiembre, que son temperaturas bastante altas y hay bastantes eventos de lluvia, pues hay que estar bien pendiente en cuanto a los síntomas de esas enfermedades.
También está en calabacín, está la pudredumbre de la corona, las raíces y los frutos. Esto es causada por Phytophthora capsicum. Síntomas que podemos observar en el campo son plantas marchitas, podemos observar lesiones húmedas, ¿verdad? Como esta, en la corona, en los frutos y en los tallos, como ven, se puede ver, se observan estos síntomas en el campo. Y si dan los frutos, pues lamentablemente puede afectar en el proceso de post cosecha. Si ya hay esporas del hongo y cuando se cosecha, pues puede haber residuos del hongo y afectar en ese proceso. Las esporas se pueden observar esas esporas en los frutos y pueden afectar la planta per se. ¿Cómo nosotros manejamos los hongos, ¿verdad? Los hongos en los cultivos? Pues se recomienda un programa de fungicida. Es bien importante, al igual de conocer las plagas, pues conocer qué enfermedades nos dan en los cultivos. Y tan pronto, distinto a lo que es el umbral de daño económico en los insectos, plagas, pues que tenemos más o menos un umbral, pues en cuanto a la enfermedad es distinto. Tan pronto nosotros podamos ver síntomas, pues se recomienda aplicaciones de fungicidas. También hay agricultores que hacen aplicaciones de fungicidas por sistema, ¿verdad? Por riego preventivo. De esa manera, pues así mantenemos en control algunas plagas o enfermedades de hongos de suelo en el cultivo. Las pelaciones se deben cubrir bien por todo el follaje y es importante que lleguen al en de la hoja, igualmente que todas las aplicaciones, lo que son control de insectos y control de enfermedades, pues no solamente es hacer aplicaciones que caigan encima del cultivo, sino que también ese producto llega al en de la hoja. Productos registrados en cucurbitaceae para el control de hongos, del añublo polvoriento, el añublo lanoso y la Phytophthora, pues podemos encontrar Bravo, ¿verdad? Aquí se hacen de acción preventiva, aplicar en intervalos de 7 a 14 días. Y así nosotros podemos controlar y mantener esos niveles de hongos controlados, esas enfermedades de hongos, causadas por hongos. También está Coxsackie. También el Coxsackie se consiguen productos, ¿verdad?, que se pueden utilizar para el control de hongos a nivel en fincas orgánicas o proyectos agroecológicos. Se pueden utilizar, se encuentra este producto que está registrado como OMRI Coxsackie 3000/O. Lo van a encontrar así mismo porque también está Coxsackie 3000 que es del mismo producto, pero pues está registrado para el control de hongo en proyectos orgánicos. También está Presidio. Estos productos son bien, ¿verdad? Se hacen mezclas en el tanque con otro fungicida para las enfermedades con otro modo de acción. En cuanto al modo de acción, es bien importante en los hongos para así evitar resistencia de esas enfermedades a esos productos. También otros productos que utilizan es Cafite y Ridomil. Aquí menciono, ¿verdad? Aquí hay otros productos que se pueden utilizar a nivel de proyectos orgánicos. Regalia, que es a base de Reinotria sagilinensis. Estos productos se pueden utilizar en proyectos orgánicos, como le mencioné. Y está Tricoderma, producto a base de Tricoderma, que se pueden hacer aplicaciones en cuanto a los semilleros, porque así ya, ¿verdad?
La acción de tricoderma mejora el sistema radicular y ayuda a que la planta produzca mayores pelos absorbentes, mayor cantidad de pelos absorbentes, y mejora sustancialmente la capacidad de la planta absorber agua y nutrientes. Va a tener un escudo como tal mayor en las raíces. Es un producto que se puede utilizar para el control del damping off, ¿verdad? Que es causado por Pythium. Este producto se consigue en el mercado y es ¿verdad? Un producto que pueden tenerlo presente si es que quieren utilizarlo en los cultivos desde el principio. Otros hongos que ayuda, ¿verdad? Para el control es Rhizoctonia, Fusarium y Sclerotinia. Otras enfermedades de importancia son las enfermedades causadas por virus. Los síntomas comunes son mosaico, deformación, enrizado, ampolla y distorsión. También las enfermedades causadas por virus pueden causar enanismo y eso causa, ¿verdad? Bajo rendimiento en los cultivos. ¿Qué virus podemos encontrar en el campo? El virus de la mancha anular, ¿verdad? Causada por el papaya ring spot virus, la cepa watermelon, el virus del mosaico amarillo, del calabacín, el zucchini yellow mosaic virus, que se conoce como el zucchini yellow mosaic virus, el virus del mosaico del pepinillo, el virus del mosaico de la calabaza y el virus del mosaico de la sandía. Es bien importante conocer los síntomas de los virus y en qué etapa está afectando el cultivo, porque si nosotros no conocemos o no hacemos un monitoreo adecuado y tienes un problema de virus en etapas tempranas, los rendimientos se pueden ver sumamente afectados. Según la literatura, casi pueden haber reducción de rendimiento entre más de un 50% si tenemos una alta población de plantas afectadas por virus. Y como le mencioné, no existen productos para el control de virus, sino que es bien importante controlar las poblaciones de insectos que son vectores de estos virus, como lo son los áfidos, las moscas blancas, los trípidos. Por eso es bien importante el control de esos insectos en etapas tempranas de los cultivos, porque pueden afectar mucho el rendimiento. Estas páginas aquí mediante este barcode, ¿verdad? Este QR code, pueden encontrar información específica de la Clínica de Enfermedades de Plantas de la profesora Wanda Almodóvar, y esta es, ¿verdad?, la página de Facebook, y específicamente esta presentación que ella dio hace unos meses atrás en cuanto al diagnóstico de enfermedades de la cucurbitaceae y su manejo. Aquí va dirigida con mucha más información específica de todas esas enfermedades causadas en las cucurbitaceae. Si ustedes accesan de esta manera con el QR code, pues pueden ir directamente a esa página. En cuanto a la cosecha y el manejo post cosecha, la calabaza comienza entre los 100 y 120 días, ¿verdad? Esa cosecha, y se va a extender hasta más o menos 100 días más. La cosecha se realizan más o menos 6 pases de cosecha, y en cuanto a la venta a nivel finca, pues al empacado, pues se echan, se distribuyen sacos de 50 libras. Normalmente, ¿verdad? Si las calabazas tienen un tamaño promedio entre 6 a 7 libras por fruta, pues se pueden echar aproximadamente más o menos 8 frutas por saco, de 6 a 8 frutas por saco. Ahora mismo, ¿verdad? Un dato que se me ofreció es que el medio quintal
en finca está aproximadamente como entre 23 a 25 dólares el medio quintal, ¿sabes? El quintal estaría aproximadamente en 40 dólares. Eso fluctúa, ¿verdad? Eso fluctúa en el año. En este momento, pues está en ese precio. La ventaja de la calabaza es el almacenaje. La calabaza puede estar, luego que se realiza la cosecha, puede estar hasta 3 meses guardada en un lugar con temperatura ambiente. Puede estar bastante tiempo, son 3 meses. Y bueno, una manera es que, ¿verdad?, ayuda a ese almacenaje es que también las azúcares se concentran en cuanto a la pulpa. Y así pues las azúcares van a aumentar en la pulpa y van a ser frutas más, ¿verdad?, si se pudiera decir, con más cantidad de azúcares en la pulpa. En cuanto a los calabacines, las frutas deben estar listas entre los 40 a 50 días, más o menos. Es bien importante conocer que la cosecha se debe realizar cada 2 días, ¿verdad? Esto es un fruto ya no comercial. Ya este cultivo se esperó más de 3 días para la cosecha. El tamaño ideal para la cosecha es este. Por eso es bien importante hacer cosecha, no esperar más de 2 días de cosecha. ¿Verdad? Los frutos son de 6 a 8 pulgadas y de 2 a 3 pulgadas de diámetro. Esta es la caja que se utiliza para la cosecha, son cajas de 18 libras. El precio fluctúa puede estar, ¿verdad? Eso es un dato que pude conseguir para el año 2020, octubre de 2020, estaba aproximadamente en 35 dólares a nivel finca. La caja de 18 libras para el calabacín. Otras páginas que pueden accesar y conseguir información que le pueda ayudar para sus conocimientos, está la página del Servicio de Extensión Agrícola, está nuevamente la página de Empresa de Hortalizas y Granos Básicos y la página del compañero Gustavo Rodríguez del Servicio de Extensión Agrícola de Bayamón, que tiene varios videos que puede conseguir para la producción de algunos cultivos y entre otras prácticas. Estas son algunas de las referencias que utilicé y que ustedes pueden conseguir, como el conjunto tecnológico para la producción de calabaza de la estación experimental. También está lo que es la guía para la producción comercial de la calabaza tropical, hecho por la profesora Elmita Hernández y Linda Bieber, entre otras referencias adicionales. Si usted necesita alguna información en cuanto a referencia, pues no duden en contactarme. Aquí nuevamente, ¿verdad? Le pongo este slide para que puedan accesar al que no pudo llenar la hoja de asistencia. De esta manera pueden accesarla. En el área de comentarios estaré enviándola nuevamente. Muy agradecido por estar presente en este taller. Si usted necesita alguna otra información, vuelvo y recalco, no dude en contactarse con nosotros. Espero que le haya sido de beneficio esta presentación. Como les mencioné, estén pendientes que van a haber otras presentaciones que se van a estar ofreciendo en cuanto a la página de Empresa de Hortalizas y Granos Básicos. Estaremos eventualmente añadiendo más información y actualizando información brindada. Para todos, muchas gracias y que pasen buenas tardes.